Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar sobre un spoiler de la pareja de Prapay y Sky. Vamos a continuar con su historia, así que diciendo esto, comenzamos con el video. Pai le dijo: sí, suéltalo, te tengo. Quiero decir que saques tu mano. Sky esto gritó en su cabeza, pero en realidad solo pudo hacer una mueca de disgusto porque el dolor era tan insoportable que solo reprimió el sobresalto de que alguien lo tocara en sus partes en un momento como este. Sin embargo, la otra persona todavía lo consuela, susurrándole al oído, como si le estuviera enseñando a un niño a usar el baño por primera vez. Sky dijo: suéltame. No lo hagas, Sky, si lo dejas salir, no hay lugar donde esconder tu rostro y escapar. Sky dijo: suéltame. Pai contestó: buen chico, duele, ¿no? Déjalo salir. Sky contestó: ¿quién estaría haciendo esto para que lo vieras? Pai le dijo: libérate rápido, Sky. Sky solo puede levantar ambas manos para cubrirse la cara, perdiendo la dignidad, escuchando el sonido del fluido cayendo por el inodoro, inclinándose hacia atrás, recostándose contra el hombre grande, que le cantaba alabanzas al oído, y que luego se las arregla para deslizarse hacia abajo para subirle los pantalones, sin contar que lo ayudó cuando pidió lavarse la cara y cuando volvió a su dormitorio. Sky no pudo hacer nada más que meterse en la cama. Probablemente estar sin ropa al aire libre sería más vergonzoso. Dice: lo que tiene Sky es tan lindo. La persona juguetona empieza a hacer bromas hasta que solamente Sky agarra la almohada y se la tira en dirección al gran hombre. Pai le pregunta: ¿estás avergonzado? Pai no solamente lo dijo, sino que también fue a sentarse al borde de la cama, acariciando su cabello a través del suave edredón, mirándolo muy gentilmente. Qué tierno sería si no fuera por la humillante frase que vino con la risa. ¿Por qué Prapay tenía que hablar así y molestar a las personas que están enfermas? ¿Por qué Prapay tiene que hablar así y molestar a las personas que están enfermas? Sky estaba convencido de que el buen sentimiento que surgió cuando se despertó es solo una ilusión. Después de ser acariciado en la cabeza y escuchar la risa varias veces, el joven salió debajo de la manta, usando ojos desdeñosos para bloquear la vergüenza, y mirando a la otra persona, y dijo con un tono muy frío: ¿te dije que te odio? Cree que verá una cara triste, está equivocado. De Sky para que no se apartara. Usó sus encantadores ojos color miel para mirarlo fijamente, y luego susurró en voz baja: ¿ya te dije que me gusta, Sky? De repente, Sky dice: no quiero saberlo. Pero el que no quería saber gira la cabeza y se esconde con las orejas rojas. Tengo calor por la fiebre. Sí, es por la fiebre, dice Sky. La persona que lo mira se ríe, sin manera de ver el sonrojo. Sky dice: te has reído lo suficiente, me voy a dormir. Pai le contesta: duerme, no te prohibí dormir. Sky dice: al ser mirado así, quedarse dormido sería una locura. Esto denunció Sky con la mirada, pero Pai se acostó a su lado descaradamente, haciendo que sus ojos se abrieran de par en par, huyendo al borde de la cama, mientras que su boca decía con frustración: no te acerques a mí, tendré pesadillas, dijo Sky. Pai dijo: dormir cerca de mí solo te traerá buenos sueños. Sky insistió en dormir en el borde de la cama, y pensó que nunca se dormiría cuando alguien lo miraba así, pero estaba con los ojos cerrados de nuevo, casi inconsciente, cuando pudo sentir que fue jalado en un abrazo y escuchó una voz a lo lejos. Pai dice: dulces sueños. Sky se había estado ahogando en pesadillas durante semanas, pero cuando un cálido abrazo envuelve su cuerpo y una suave voz le susurra al oído, se durmió profundamente. No hubo pesadillas que lo persiguiera, incluso trató de aferrarse al calor, sin saber que era él el que se movía en el mismo abrazo nuevamente. Él se sentía tan bien que no quería irse. Pasaron unas horas. Estoy curado, puedes irte a casa ahora. Me usas hasta que estés bien y luego me tiras. Dentro de la habitación de Sky, el joven dueño de la habitación se despertó nuevamente con el sol a punto de abandonar el cielo,
con una sensación de mayor comodidad. Sky dice, «¿O te vas a quedar en mi habitación todo el tiempo?». Esto dijo Sky de manera sarcástica, pero Pai le contesta, «¿Sí? Entonces voy a ir a buscar un par de cosas a casa primero», respondió Pai con entusiasmo. Pai dice, «Pobre de mí, pequeño Sky, puede que no te guste, pero no tienes el corazón blando. Solo un poco, te cuidé toda la noche, te alimenté, limpié tu cuerpo y te llevé al baño. Lo hice todo, pero cuando ya no me necesitas, me echas. Cuando tengas una cara gruesa, tu corazón podría ser frágil». Si la persona que habla pone una cara un poco triste, puede debilitarse un poco, pero cuando lo dice, habla conteniéndose la risa. ¿Quién se va a debilitar de ese modo? Aunque las acciones sean ciertas, pero no es una persona que no sea agradecida, pero lo que la otra persona quería probablemente no sea lo que él quiere. «¿Qué quieres?», dice Sky. Entonces apareció en la cara hermosa una sonrisa irónica. «El pequeño Sky debería saber lo que quiero». Los recuerdos del primer acuerdo pasaron por su cabeza. En ese momento le dijo a Pai que si quería ayuda para salir de ese evento de carreras, ¿qué debía hacer? Entonces el gran hombre dijo esa misma frase. El buen sentimiento que acababa de florecer fue golpeado hasta que se marchitó al instante. Sus ojos suaves lo volvieron a ver duro, como un ser odiado. «No quiero», dice Sky. En ese momento se dio porque era un extraño, pensando que era una noche y se terminaría. «¿Así que no sabes lo que quiero?», pregunta Pai. Sky contesta, «¿Por qué no lo sabría? Solo quieres estar conmigo en la cama». Pai dice, «Sí, quería eso, pero era al principio. Eso fue hace unas semanas». El joven inmediatamente cerró la boca y miró al hombre mayor, que se levantó y caminó para agarrar la ropa que estaba cerca en el balcón. Pero él no preguntó. Pai dice, «Cuando le pedí a Rain tu número, solo pensé en que quería estar contigo una vez más, pero ahora he cambiado de opinión. Quiero ir en serio». El oyente permaneció en silencio. Pai dice, «Lo que quiero de un Sky no es difícil. Solo déjame coquetear». Pai dice, «Simplemente no bloquees mi número. Responde algunas llamadas. Contesta algunos mensajes. Y no huyas de mí cada vez que me veas. ¿Ves? No es para nada difícil». Estaba sorprendido que el astuto hombre hiciera esa petición. Terminamos. En el próximo video les voy a contar qué pasa más adelante con respecto a Pai y Sky. Déjenme en sus comentarios ustedes qué opinan con respecto a este spoiler del libro. Ahora sí, terminamos. Por favor, si les gustó el video, dale me gusta. También suscríbanse al canal. Déjenme su comentario. En la descripción les dejo el link de mi Instagram. Si es que desean, ustedes por ahí me pueden seguir. No se olviden, por favor, de compartir el video. También les comento que en el canal pueden encontrar otros spoilers con respecto a esta pareja de Pai y Sky. Si aún no lo han visto, en la descripción les dejo los links. Bye bye. Cuídense mucho.